Buenas tardes, amigos participantes de nuestro curso de especialización y capacitación en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Violencia Familiar. En nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el Centro de Formación FN CENSUB y el Sindicato de Trabajadores de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, le damos la bienvenida a esta cuarta fecha de capacitación de nuestro curso de especialización. Agradecemos mucho su participación, entendemos sus múltiples ocupaciones, pero creo que evidencian mucho su interés por la capacitación continua y eso es muy importante para poder seguir avanzando. Hoy tenemos ya en nuestra sala a nuestro ponente de la fecha de hoy. Estamos con el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, quien muy solidariamente nos va a acompañar hoy día. Me permito presentarlo. El doctor es socio fundador del Estudio Jurídico Portugal y Abogados, es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, miembro honorario del Colegio de Abogados de Ayacucho, Ica, Apurímac y Huánuco, maestrando en Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene especialización en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Justicia e Impunidad por la American University Washington College of Law y Argumentación Jurídica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es especialista en litigación oral por la UNAULA de Colombia y abogado por la Universidad San Martín de Porres. Es muy grato realmente tener un profesional de esta talla. Agradecemos, doctor, infinitamente su participación y están todos prestos a escuchar su disertación. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por la gentileza en invitarme a ser parte de esta actividad hoy, viernes 15 de julio del año 2022. Habría que agregar a SCB algo que me enorgullece muchísimo, que me enorgullece incluso mucho más allá de los méritos académicos, que por supuesto todo profesional tiene, ¿no? Y el mérito, uno de los méritos más hermosos, que no tiene nada que ver con la academia, sino con mi identidad, es que soy hijo de un cusqueño. Así que estamos de algún modo vinculados con cada uno de ustedes. Mi padre, Carlos Manuel Portugal Arce, es cusqueño de nacimiento. Yo viví 2 años de mi vida en esa hermosa ciudad. Cusco es un lugar de reflexión, es un lugar de mucha inteligencia y de mucha sabiduría emocional. Quiero a Cusco muchísimo. Estudié mi tercero de primaria en el Colegio San Antonio Abad del Cusco. Tengo una casita a la que llego en Huancayo, debajo me parece que del ejército, ¿sí? Pasando el Pachacútec. Tengo a tíos a quienes quiero mucho también, son dueños de la Academia Raimondi, Elsa Portugal y Víctor Paredes. Quiero muchísimo a Cusco, así que había que agregarle a mi currículum eso, que me parece más importante. Soy ayacuchano, soy hijo de madre ayacuchana y de padre cusqueño. Así que cada vez que me convoquen, y si me convocan allá, con tanto mayor razón, siempre va a haber un sí como respuesta por parte mía. Extraño muchísimo Cusco, su plaza de armas, su ciudad, y también, por supuesto, extraño esta famosa avenida Pampa del Castillo, que está a espaldas del Poder Judicial de Cusco. Caramba, se me fue el nombre de este lugar en donde venden, doctora Yesenia, un adobo, el mundialista, un adobo por el amor de Dios, espectacular. Siempre que voy para Cusco, antes de ir a la casa de mis tíos, en donde me quedo a descansar, en donde me regocijan, me voy a comer mi rico adobo con mi rico chicharrón. Así que muchísimas gracias por la invitación. Hoy me dejaron el tema libre, así que vamos a desarrollar un tema que me parece de especial importancia de cara a lo que a veces se oferta en la academia. No va a ser uno, van a ser 2 temas, porque estoy contento. Van a ser 2 temas, ¿bien? El primer tema va o está vinculado a la
¿Qué se entiende por declaración previa y cuál es el uso que debemos darle a la declaración previa? ¿Un uso restrictivo o un uso extenso? Y el segundo tema está vinculado al tratamiento de cara a las reglas probatorias que el legislador ha incorporado en el Código Procesal Penal del año 2004 a propósito de la declaración del acusado en juicio. En esa medida, vamos respecto al primer tema, la declaración previa en juicio oral. Muy bien. El artículo 378, para darle una base normativa, 378, numeral 6, dice lo siguiente. Vamos a ir directamente al punto. Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda de un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se pueda constatar o superar de otra manera. Esa es la regulación, esa es la base normativa de la declaración previa. Declaración previa, en perspectiva de definición, es en línea y lectura del legislador toda aquella declaración dada por un órgano de prueba, testigo o perito a nivel fiscal durante la investigación preparatoria. Declaración previa al juicio, porque hay otra declaración que es la declaración plenarial, la declaración en juicio. La previa no es aquella dada en etapa intermedia, porque la etapa intermedia tiene otro propósito, sino es aquella dada a nivel de investigación preparatoria. En la lectura legal del legislador, solamente es aquella rendida ante el fiscal. Dicho de otra forma, en contrario sensu, si es que la declaración no ha sido rendida ante el Ministerio Público, no se puede dar lectura para o refrescar memoria o impugnar credibilidad. Esa es una lectura restrictiva del artículo 378, numeral 6. Y en efecto, estimados colegas de Cusco, hay una línea, un sector del sistema de justicia en nuestro país que tiene esta interpretación. Solamente la declaración previa es aquella que el testigo, que va a juicio, ha declarado a nivel fiscal, o el perito que ha ido a juicio ha declarado también a nivel fiscal, ratificándose en su pericia o siendo citado para que explique el contenido de la pericia. Solamente aquella declaración dada ante el fiscal, con presencia fiscal, ante el policía, pero con intervención del Ministerio Público. En esa lectura estrictamente literal, si es que el perito no ha ratificado su pericia durante la investigación preparatoria, sino simplemente ha entregado el informe pericial, que es usualmente lo que corresponde, el Ministerio Público define el objeto pericial, le entrega, luego de la juramentación, le entrega un plazo correspondiente y la documentación correspondiente para que el perito realice sus operaciones periciales. Luego de lo cual, el perito entrega el resultado pericial al fiscal para que éste, a su vez, comunique a las demás partes. Pero en definitiva, para que la información del informe pericial tenga validez probatoria, no se requiere, o el código cuanto menos no condiciona su validez probatoria a que el perito vaya a fiscalía y se ratifique en su pericia, como usualmente ocurría en la legislación anterior. Entregaba la pericia y el perito ratificaba el contenido de su pericia, pero además explicaba el contenido de su pericia en una declaración a nivel fiscal. Nuestro Código Procesal Penal no condiciona la validez probatoria, ni tanto menos el mecanismo de incorporación de prueba pericial a nivel de una investigación preparatoria a través de la ratificación pericial. Si esto es así y el perito solo usualmente entrega la pericia al Ministerio Público, pero no va para ratificarse, ni tampoco lo citan para que éste difumine, amplíe contenido sobre su pericia, en esa lectura no se podría utilizar el informe pericial como declaración previa,
Porque en esencia, si el 378, numeral 6, solamente dice, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. Si es que el perito no ha ido a fiscalía a ratificarse o a declarar sobre su pericia, en la lectura, insisto, literal del 378, numeral 6, el informe pericial no constituye declaración previa del perito para juicio, sino solamente aquella declaración que la da, por ejemplo, siempre y en todos los casos, o como suele darse en todos los casos, el testigo. En esta misma perspectiva, estimados colegas de mi querido Cusco, el policía que elabora un acta de intervención corporal, el policía que elabora un acta de intervención o registro domiciliario, el policía que elabora acta de incautación, acta de bienes, acta de monedas y billetes, el policía que elabora una acta de intervención o de aprehensión o de detención en sentido estricto, el policía que elabora un informe de inteligencia no podría ser confrontado ni impugnado en juicio, porque usualmente quienes elaboran las actas de intervención en las manifestaciones que les he señalado, de detención, de incautación, de instrumentos, de billetes, de monedas, registro corporal, entre otras, no van a nivel fiscal a ratificarse en su acta, no van a explicar por qué es que hicieron lo que hicieron o cuál es el procedimiento. Usualmente el policía tiene las herramientas, tiene las actas a la mano, acude a la policía o si es en una intervención allí in situ, allí elabora el acta de intervención y lo comunica al fiscal a cargo del caso. Y usualmente allí queda la participación del policía. El fiscal usualmente no cita al policía con propósitos de ratificación del acta. O si lo cita con propósitos de ratificación del acta, no lo cita para que el policía explique su acta, sino simplemente se ratifique en conclusión y en contenido, sin profundizar en el procedimiento o en el cómo se realizó. En esa perspectiva, al policía no se le podría refrescar memoria ni impugnar credibilidad al tratarse, pues, bien, no de una declaración en sentido estricto, en donde participa la defensa técnica, en donde participa el Ministerio Público y en donde participa el declarante deponiendo hechos o deponiendo contenido de información respecto de un suceso fiscal. En sentido estricto, como quiera que no rinden una declaración a nivel fiscal durante la investigación preparatoria, en la perspectiva del 378, numeral 6, esa acta de intervención, ese informe de una unidad de inteligencia, bien, de las famosas óbices, observaciones, vigilancias y seguimientos, no calificaría como declaración previa y por consecuencia se imposibilita la oportunidad para poder ser exhibidos al policía autor de esa acta, ser exhibidos a los autores de la unidad de inteligencia de ese informe de inteligencia y por consecuencia tampoco se les podría impugnar credibilidad sobre tal efecto en tanto mientan sobre su contenido. Esto es así, estimados colegas, y la respuesta es sí y no. En Ayacucho, en mi tierra querida, marcan esta posición bastante cerrada. Tienen una marcada posición respecto al uso de las declaraciones previas desde una perspectiva restrictiva, desde una perspectiva absolutamente literal. En Arequipa, por el contrario, tienen una posición extensa, ancha de la declaración previa. Declaración previa no solamente es aquella que el testigo rinde a nivel fiscal, sino declaración previa, posición con la cual yo comulgo, es toda aquella declaración en donde el órgano de prueba, testigo o perito, que depone información en un acto fiscal, ingresa información.
contiene información. En Lima es exactamente lo mismo. En el actual juicio contra el expresidente Ollanta Humala Tazo, su esposa y el Partido Nacionalista, entre otros acusados más, los jueces tienen esta tendencia distinta a la ayacuchana. Esto es, tienen una posición ancha, extensa en el uso de las declaraciones previas. Si esto es así, y habiendo graficado la posición restrictiva respecto de la posición extensa, permítanme dar mi posición respecto a una de estas. Y la mía está absolutamente inclinada respecto a la tesis extensa, a la tesis ancha en el uso de la declaración previa por las siguientes dos razones. Primero, yo le pregunto a la doctora Silvia Manzano, al doctor José Manuel Lapo Paz, a la doctora Anita Meneses, al doctor René Choque, a la doctora Ashley Estefani. ¿Por qué el perito va a juicio? ¿Porque le da la gana? ¿Porque desea aprender de juicio? ¿Porque es un ciudadano que desea construir y aprender de derecho? ¿O porque ha elaborado una pericia? En efecto, porque ha trabajado algo para ese caso. Y ese algo se traduce en el informe pericial que ha contribuido hacia la persecución o hacia la investigación. ¿Por qué es que doctora Ludy López, Jack Anthony, doctora Churata, doctor Churata, por qué es que el policía que ha elaborado un acta de registro domiciliario, un acta de registro corporal, un acta de intervención corporal, un acta de detención en flagrancia, un acto de bienes, decomiso, de monedas, billetes, entre otros? ¿Por qué es que el policía que forma parte de la división de búsqueda o de inteligencia y que a propósito de esa condición elabora un informe de inteligencia va a juicio? ¿Por qué es chismoso? ¿Porque no tiene nada que hacer? Por supuesto que no. Va a juicio porque él tiene un trabajo realizado. Él ha elaborado algo para esa investigación, ha aportado con algo para esa investigación, con esa acta, con ese informe, con esa pericia. Esto es, los testigos, los peritos, en definitiva, los órganos de prueba que van a juicio, no van en condición de invitados, van en condición de prueba personal. Prueba personal en sentido extenso, es decir, no únicamente incorporan información de manera personal, sino incorporan información a veces de manera técnica o incluso de manera científica, tratándose de los peritos. Estoy tratando de decir que el órgano de prueba que ha elaborado estos documentos no va a juicio porque desea ir, va a juicio obligatoriamente porque ha ingresado información, contenido probatorio a través de las actas, a través de los informes, en suma, a través de la prueba documental. Y es en esa acta, y es en ese informe, y es en esa pericia en donde se halla el contenido intelectual de su trabajo. Y es sobre ese contenido, frente a un hipotético caso de olvido de memoria, que se le tiene que refrescar memoria. No se le puede refrescar con el aire o con su propia versión, porque ellos no van con su propia versión como si un testigo ordinario. Ellos van con su propia versión expresada en un documento, en su pericia. Y si el contenido intelectual del trabajo que éste realizó está en su pericia, es sobre ese contenido que hay que refrescar, es sobre ese contenido que hay que impugnar. Mutatis mutandi con los policías. Entonces, la posición ancha o extensa es que la declaración previa es toda aquella, no solamente declaración, sino todo aquel documento o contenido que ha ingresado a la carpeta fiscal, que ha ingresado a la investigación y que ha servido como insumo, como fuente para una acusación. Esa es la declaración previa en sentido extenso. En esa perspectiva, declaración previa también podría ser la declaración que da un testigo en los medios de comunicación. La declaración que expresa un testigo en su Twitter.
La declaración que expresó un testigo ante Inspectoría General de la República y sobre el cual no se ha impugnado su validez. Muy bien. En el caso este contra Ollanta Humala, y Narín Heredia, saben perfectamente que hay testigos políticos, hay testigos que niegan aportes o que aceptan aportes, que han tenido comentarios negativos hacia la expareja presidencial o positivos y que faltan a la memoria o sencillamente mienten en juicio. Entonces, muchos de estos sí tienen declaración previa, pero además tienen comentarios en La República, en Expreso, reportajes, entrevistas, twitters, entre otras expresiones contenidas de su propia información. Y se ha permitido, en efecto, poder confrontarlos o poder cuanto menos exhibírselos. Entonces, la declaración previa, en mi perspectiva, por supuesto, en mi posición, y que es una posición compartida por algún sector o algunos sectores o distritos judiciales, es que la declaración previa es todo aquel documento, acta, pericia, informe, medio de comunicación, revista, etcétera, en donde hay contenido que ha servido, que se ha incorporado, paso número 1, que ha servido al fiscal y que ha contribuido para el resultado final de su acusación. Y sobre el cual dicho contenido construye determinada evidencia, construye o es usada para probar determinada proposición fáctica. En esa perspectiva, sí es posible hacer uso de la declaración previa de un medio de comunicación, de una entrevista, un reporte, un acto, una pericia, un informe de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Por esa razón, porque ellos se hallan a su contenido, se penetran en su contenido, van a juicio porque han elaborado el contenido. Bien, esa interpretación, por supuesto, no es una interpretación sesgada y literal, sino por el contrario, es una interpretación sistémica, epistémica de la institución de la declaración previa. ¿De acuerdo? Es decir, hay que darle no solamente un sentido literal, sino hay que darle un sentido finalista de la prueba que va a juicio. El policía que va a juicio no va por capricho propio, va porque ha elaborado un documento policial. En esa línea, si es que el perito ha elaborado su pericia, no puede ir perito sin pericia o pericia sin perito. Por eso es que en juicio, al momento de ofrecer prueba para juicio, se ofrece el documento y el órgano de prueba a cargo del documento, porque es justamente ese documento que va a servir con propósitos no solo de refrescar o de impugnar, sino de reconocimiento, de cotejo, porque en ese tipo de prueba mixta, órgano de prueba y documento que han trabajado de forma conjunta, que este ha trabajado de forma conjunta, continente y contenido van de la mano. Continente y contenido van de la mano. Primera razón, una interpretación epistémica del 378, numeral 6. Y segunda razón, pues porque es de cara a la practicidad probatoria, pero principalmente, estimados amigos de Cusco, estimados colegas de Cusco, permitir la declaración previa en sentido ancho garantiza dos conceptos de valoración probatoria judicial que son absolutamente determinantes: la credibilidad y la confiabilidad de la prueba. La credibilidad respecto al testigo y la confiabilidad respecto al trabajo, al procedimiento, al modo de efectuar ese trabajo por parte del testigo. Fíjense ustedes o imagínense ustedes que un perito o que se elabore un informe de inteligencia y el policía miente en juicio. Bien, miente en juicio. Diga que esta persona A permanentemente asistía por labores de inteligencia, justamente, de observación, de vigilancia y seguimiento a esta persona en permanentes ocasiones. Durante una semana antes del allanamiento, visitó con frecuencia esa casa. Eso es lo que dice, bien, el policía en juicio.
Cuando en el informe policial dice absolutamente lo contrario. Dice que a diferencia de los otros acusados que tenían frecuencia en la visita a esa casa, esta A fue accidental. Su presencia fue accidental, circunstancial, una sola y no de manera frecuente. ¿Qué quiere un juez? ¿Que el testigo diga el contenido veraz de su información o que el testigo diga lo que quiera en la palabra depuesta a nivel del plenario y que como supuestamente es una prueba autónoma y no es una prueba autónoma, es una prueba vinculada, anexa, derivada, porque el informe policial no lo ha hecho un ser en el anonimato, no lo ha hecho Gasparín, no lo ha hecho un ser humano inexistente, lo ha hecho un policía con identidad propia. Por eso es que no puede ser una prueba documentalmente autónoma en la que tenga que darse lectura o oralización bajo las reglas del 383 y 384, porque ha sido elaborada por un órgano de prueba calificado para tal contenido. Es una prueba derivada, una prueba mixta, no es una prueba autónoma. Incluso hay pruebas no documentales, sino documentadas, como las pericias que traen consigo determinados anexos. La pericia no puede leerse sola, se tiene que leer de manera conjunta con sus anexos, de manera tal que en esos casos incluso no estamos frente a pruebas solamente documentadas o puramente documentadas, sino ante pruebas, no puramente documentales, sino ante pruebas documentadas. Muy bien. Volviendo al ejemplo, ¿qué quiere un juez? ¿Qué espera de un testigo que juramenta decir la verdad ante ese propio juez? Que en juicio diga A y que cuando se dé lectura de forma autónoma a ese informe se diga B. ¿En quién va a creer? ¿En el documento que supuestamente se hizo de una forma mucho más aproximada, fresca y espontánea al suceso? ¿O al órgano de prueba que va a juicio justamente para defender su informe, para sustentar su informe y para ser veraz y respetuoso con el juramento que ha dado ante el juez, pero principalmente con el contenido de su información? ¿Qué espera un juez? Que haya un Juan Carlos Portugal testigo A en juicio cuando fue interrogado, pero como no se le puede impugnar, como no se le puede refrescar, exista un Juan Carlos con voz hablada en juicio y un Juan Carlos con voz escrita cuando se lee el documento. Dos Juan Carlos en un mismo juicio. ¿Qué es lo que espera el juez? El primer Juan Carlos, al que se le pueda confrontar por qué está mintiendo, por qué se está equivocando. Porque lastimosamente el documento no se puede leer. En esos casos, de manera autónoma. Verbum document non potet. El documento no susurra, el documento no tiembla, el documento no habla, no se expresa. El documento habla a través de sus órganos de prueba, se expresa y se traduce a través de sus órganos de prueba. Entonces, en esa perspectiva, una segunda, no desde una perspectiva o posición epistémica de la comprensión finalista del 378 numeral 6, sino estrictamente vinculada a la probática penal y sus dos criterios, confiabilidad y credibilidad, suma a un juez que se dé lectura y se entienda la declaración previa en esa perspectiva. Muy bien. Esta es una primera problemática irresoluta en nuestro sistema de justicia y que es materia de un texto que estoy desarrollando con mis paisanos ayacuchanos en los próximos meses. La declaración previa en posición restrictiva o la declaración previa en posición extensa. Les he dado mi posición, quizás ustedes litiguen con algunos jueces que tengan una posición A o una posición B, confronten, planteen incidentes bajo el 362 del Código Procesal Penal, protesten, repongan la decisión, pero principalmente justifíquenla, porque a veces la principal razón o el principal fundamento no necesariamente está en una base normativa, sino en la explicación, en la intervención y en las buenas razones que se les dé a la autoridad judicial. Ese es el tema que me convocó el día de hoy, pero como estoy contento, voy a abordar un segundo tema más para la tierra de mi padre, para la tierra cusqueña. Muy bien. Vamos ahora a hablar como segundo tema del tratamiento probatorio
el tratamiento probatorio que el legislador le ha regulado a la declaración del acusado en juicio oral. Veamos lo que dice el artículo 375 del Código Procesal Penal. Orden y modalidad del debate probatorio. Dice, 1. El debate probatorio seguirá el siguiente orden. Dice, A, examen del acusado. B, actuación de los medios de prueba admitidos. Y C, oralización de los medios probatorios. ¿De acuerdo? El artículo 376, titulado Declaración del acusado en juicio, tiene una lectura bastante interesante sobre cómo tratar al acusado en juicio. A partir de aquí se abre una serie de perspectivas que son absolutamente interesantes de cara a una interpretación legal, restrictiva, finalista en la declaración del acusado en juicio. Y vamos a la primera. Desde la perspectiva del legislador y en la forma en cómo está regulado el Código Procesal Penal en el artículo 375, estimada doctora Jacinta Fernández, Liliana Suri, Luis Alberto Velázquez, el acusado en juicio es calificado como prueba, y hay que decirlo. Para el legislador, en la forma en cómo se ha construido su regulación, el acusado es prueba para juicio. A diferencia de otras legislaciones en donde dice el acusado optará por su declaración o un numeral que diga, así también el acusado decidirá ser interrogado en juicio. Acá no. Acá sobre el debate probatorio seguirá el siguiente orden. A, examen del acusado. Ya le colocan como parte del debate probatorio, examen del acusado. Y en esa perspectiva legal, el acusado es prueba para el juez. Si no lo fuera, al menos en la regulación, existirían las otras dos fórmulas que hace un momento les he señalado. Entonces, partamos de algo que es cierto y que es evidente y que en efecto incluso el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Sala Penal Nacional ha determinado que sí es posible que el acusado pueda ser que la declaración del acusado pueda ser entendida como prueba y que en esa cobertura incluso se le pueda hacer uso de las declaraciones previas que éste ha realizado a nivel fiscal con los propósitos que señala el 378 numeral 6. Bien para refrescar memoria, bien para impugnar credibilidad. Pero vayamos en la misma lectura. El artículo 375, entonces, partiendo de que el legislador ha regulado al acusado como prueba, vamos a ver si es que es un tratamiento como se le da a un testigo con las mismas cláusulas legales a las que el legislador le otorga al testigo, al perito, al órgano de prueba en definitiva, o aún cuando lo califica, al menos en la ley como prueba, le ha dado un tratamiento preferente, un tratamiento diferente. Vas a declarar en juicio, perfecto, para mí eres prueba, pero te voy a otorgar una regulación diferente. Te voy a reforzar las garantías, porque eres finalmente un acusado y tu condición es absolutamente diferente como la de un testigo y un perito. Entonces, le ha dado el legislador una, si se quiere, un tratamiento diferenciado, arropándolo de mayores garantías, protegiendo su declaración, no permitiendo la invasión a su declaración espontánea. La respuesta es sí. Y vayamos con una primera cláusula. El artículo 375, numeral 4, no necesariamente prohíbe, pero implícitamente así lo podemos entender, de que el director de debates o los jueces a cargo del juicio, unipersonal o colegiado de juzgamiento, puedan hacerle preguntas al acusado en juicio. Dice así: hagan los esclarecimientos que se requiera o excepcionalmente para interrogar a los órganos de prueba solo cuando hubiera quedado algún vacío. Acá hay una doble lectura. Fíjense, desde la perspectiva literal del 375, en ese mismo artículo, pero en el numeral 1, el debate probatorio será el siguiente orden: A, acusado; B, testigos y peritos; C, documentales.
En esa perspectiva es perfectamente válida la interpretación de que el legislador o el fiscal o el abogado o el juez entienda que el acusado es un órgano de prueba. No dice órgano de prueba y acusado. No dice testigo y perito, como en el 378 numeral 6, donde dice las declaraciones previas solo es para testigo y perito. No dice nadie más. Acá dice órgano de prueba. Y en la perspectiva unívoca del mismo artículo, pero en el numeral 1, si es que dice que el debate seguirá el siguiente orden y arranca con el acusado, y en el numeral 4 te dice que podrá intervenir o hacer preguntas excepcionales de situaciones de vacío a los órganos de prueba, claramente puede interpretarse de que el testigo, el perito, así como el acusado, forman parte de la categoría de órgano de prueba. Y que por consecuencia se le puede hacer también preguntas aclaratorias si es que el acusado decide someterse a rigor del interrogatorio. Y esta es una interpretación que no es inválida. Yo no comulgo, por supuesto, con esa interpretación. Para mi órgano de prueba es solamente el testigo y el perito, ya lo vamos a reforzar en unos momentos más. Pero esta interpretación además cobra vigencia si es que la situamos en una lectura complementaria con el artículo 376 titulado Declaración del acusado, y dice lo siguiente en el literal D del numeral 2. No son admisibles preguntas repetitivas sobre aquello que el acusado ya hubiera declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Y el 375 numeral 4 dice en situaciones de vacío, y vacío se ha entendido como una respuesta imprecisa, que tiene que ser aclarada, sobre una respuesta inconclusa, que tiene que ser aclarada, sobre una respuesta vacía, que tiene que ser aclarada. Entonces, 375 y 376 van de la mano. Es posible que el juez pueda hacer pregunta al acusado si es que lo sitúa bajo la condición de órgano de prueba. Artículo más, el 376 sí establece un ropaje mucho más estricto y llamativo además en la declaración del acusado. Y dice esto: si el acusado acepta ser interrogado, se someterá a las siguientes reglas. Reglas. Es decir, así debe ser la declaración del acusado, sin margen de interpretación en contrario. A. El acusado aportará libre y oralmente relatos, aclaraciones y explicaciones sobre su caso. Aquí encontramos la otra tesis, la tesis que discrepa y disiente de la posición sobre la declaración del acusado como órgano de prueba para juicio. Por la siguiente razón: la palabra libre y oralmente. Si es que nosotros hacemos un análisis sistémico de la norma, nos vamos a dos artículos más y encontramos el 378 que permite que al testigo o al perito se le pueda refrescar memoria si se olvida algo o si miente se le impugna credibilidad. Y muchos podrán decir, ahí no dice el acusado, expresamente no lo dice, implícitamente sí, pero implícita o expresamente, en mi perspectiva, en la propia lectura del 378 con el 376, no puede ser calificado como órgano de prueba, bajo la expresión y la cláusula de libertad del derecho a la autodeterminación informativa que tiene el 376 numeral 2. Aportará libre y oralmente, que no la tiene el testigo y el perito. Les pregunto, doctora Yesenia, si un acusado olvida una información en juicio al someterse a declarar, que no quiere recordar esa información, pero se usa su declaración previa para refrescarle memoria, ¿se le está forzando a recordar un hecho que no quiere o no se le está forzando a nada? Sí se le está forzando. Yo no quiero recordar ese hecho, no quiero recordar lo que dije hace 6 años, sino que prevalezca lo que dice en juicio. Y si se utiliza la declaración previa con propósito de refrescarle memoria, se le está exigiendo recordar, porque el procedimiento para refrescar memoria tiene ese propósito, hacerle recordar por exigencia, porque él no puede, pero yo le exijo recordar. Entonces su declaración deja de ser libre. Y si se le exige, lesiona la regla de tratamiento
que el legislador le ha dado en el 376, numeral 2. El acusado aportará libremente. Y ojo, este es un tratamiento a manera de regla. Seguirá las siguientes reglas, dice. Entonces, si es que se permite el uso de la declaración previa forzando a recordar algo que no quiere el acusado, se viola la regla probatoria del 376, numeral 2, literal A. Y tanto más, si se le obliga a revelar una mentira en juicio y ser confrontado utilizando su declaración previa en juicio, se le está forzando a relajar la garantía de no autoincriminación. Se le está forzando a decir públicamente que mintió respecto de su declaración anterior. Relaja la regla probatorio del 376, numeral 2. Y si es que el acusado, por ejemplo, dice, no estuve, y a nivel de su declaración dijo que sí estuvo, ¿está mintiendo o no está mintiendo? Sí está mintiendo. Pero se le puede, bajo esa lectura de la libertad declarativa, cláusula del 376, numeral 2, literal A, no se le puede impugnar credibilidad. Entonces, implícitamente se está reconociendo su derecho a la mentira o a reposar la garantía de no autoincriminación y seleccionar la información que suma a su teoría del caso. Creo que lo segundo. Y es que ahí nace otra diferencia, que protesta y va en contra de quienes sostienen que el órgano de prueba es también el acusado. Porque a diferencia del testigo y el perito que mienten en juicio para refrescar memoria o para impugnar credibilidad, se le puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el testigo y el perito juramentan, y juramentan decir la verdad. Y una respuesta incompleta es una verdad a medias, y una respuesta falsa es una mentira. Por eso es que a ellos sí se les permite el uso de la declaración previa con esos propósitos, para hacerles refrescar memoria o para impugnarle credibilidad. Porque no tienen una libertad ancha, no tienen una libertad absoluta, como si la tiene el acusado. Aquí no se le puede hacer eso. Por eso es que no puede ser calificado bajo la misma regla probatoria del testigo y el perito, porque viola esa cláusula de libertad absoluta que tiene el acusado en el 376, numeral 2, literal A. Entre otras razones más, no comete falso testimonio en juicio, como si lo comete el testigo, el perito, el intérprete y el traductor, por la razón de que tanto el intérprete, traductor, testigo, perito, juramentan decir la verdad. El acusado no. El acusado no. Y fíjense que la regla probatoria del acusado tiene una singular característica respecto a qué se puede o cómo se debe preguntar, y con esto termino. 376, numeral 2, literal D. No son admisibles preguntas repetidas, salvo para efectos aclaratorios. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Es decir, el propio legislador, en la cláusula del 376, numeral 2, literal D, está prohibiendo el contrainterrogatorio a los acusados en juicio. No hay preguntas sugestivas, dice el legislador. Por consecuencia, no hay contrainterrogatorio, porque ustedes saben perfectamente que la naturaleza de un contrainterrogatorio es justamente la realización de preguntas sugestivas. Ahí está la naturaleza. Si es que prohíbe hacer preguntas sugestivas, no hay contraexamen en la declaración del acusado en juicio. Y no tendría por qué haberlo, estimados colegas de Cusco, porque la declaración del acusado es un medio de defensa, de resistencia a la imputación. No es un sujeto de derecho, no sujeto de prueba, no es medio de prueba. No, él no asume una tesis de adhesión a la imputación o de colaboración a la imputación, como si el órgano de prueba, sino por el contrario, de resistencia a la imputación. Y una persona no puede resistir la imputación con preguntas sugestivas en donde la respuesta se halla en la pregunta. Por eso es que el legislador dice al acusado, hazle preguntas anchas, abiertas, excepcionalmente cerradas, pero nunca sugestivas, porque las preguntas sugestivas arrinconan, acogotan, aproximan, y eso no puede ser libre. El acusado tiene que quedar libremente, y nadie es libre cuando con preguntas sugestivas lo sitúan en la respuesta que el interrogador quiere desarrollar. Por eso es que no se permiten las preguntas sugestivas. Por eso es que no hay contraexamen. Y sí lo hay para el testigo, y sí lo hay para el perito. Por consecuencia, si bien
en apariencia, prima facie, el 373, el 375, numeral 1, literal A, establece al acusado como parte del orden probatorio, no significa que el tratamiento o las reglas probatorias sean similares a las del órgano de prueba, por las razones que les he señalado. De tal modo que, si hay un juez o hay jueces con los que ustedes litiguen que tengan esta posición, el acusado para mí es prueba, y condenen sobre prueba, tengan en cuenta, ok, perfecto, como el legislador te sugiere esa alternativa, no estás interpretándola de forma prevaricadora. Perfecto, para ti es prueba porque haces una interpretación estricta, perfecto. Pero sí tienes que exigirle que si va a ser calificado como prueba, las reglas probatorias y las cláusulas del tratamiento legislativo que el Código Procesal Penal le da al acusado en juicio al momento de declarar no sean similares y se cumplan para evitar nulificaciones futuras. Hay que tener muchísimo ojo en el concepto y ojo en el tratamiento, que son absolutamente disímiles entre sí. Estimados amigos de Cusco, estoy contento de haber estado hoy con ustedes. Cierro mi actividad académica con ustedes de una manera como la que me agrada, en casa. Porque estoy en casa y virtualmente con ustedes también estoy en casa. Estoy gustoso de absolver a las consultas que ustedes deseen formular sobre ambas exposiciones. Encantado en la vida. Gracias, doctor. Definitivamente la fusión cusqueño-ayacuchano son dinamita pura, hay mucha sabiduría y conocimiento y nos los evidencia. Bueno, señores participantes, sus preguntas por favor al chat o levanten la mano para que nosotros le podamos abrir micro. Sí, levanten la mano para que les podamos aperturar micro. Y bueno, doctor, sepa usted que es casi todo el sur, porque es gente de Cusco, de Arequipa, de Santa, de Madre de Dios. Entonces un hay saludo para... personas de todos. Yo cumplo años, doctora. Yo cumplo años el 15 de agosto, que es día de Arequipa. Por cierto, voy a estar en Arequipa el 14 de agosto. La municipalidad me ha invitado para una conferencia. Encantado. Así que un fuerte abrazo para mis amigos arequipeños, de Nazca, me dice, de Huaraz también. Sí, de Madre de Dios. A todos, Madre de Dios, a todos ustedes. Sí. Un fuerte abrazo. Madre de Dios no conozco, así que invítenme cuando ustedes desean. Sí, es oportunidad para que también visiten un bello lugar. Por favor, sus preguntas al chat o levanten la mano para aperturarles micro, por favor. Todo ha estado tan explícito, doctor, tan práctico, que creo que nos ha dejado con todas las respuestas ya. No hay problema. Sin cupo a dudas. A ver, señores participantes. Una consulta se me ocurría, si en todo caso, ¿qué validez va a tener la prueba si es que no llegara a ir el perito o el policía a ratificar esos informes? ¿Cómo queda esa prueba si es que no van ellos al Claro. El procedimiento que establece la norma es que se dé lectura como prueba documental. Es el procedimiento. Pero de cara a la confiabilidad y a la credibilidad probatoria que he estado permanentemente señalando, no va a tener muchísimo, no lo va a hacer. Conversado con un juez, ¿a qué te interesa más, que venga el testigo o que lees el documento? Por supuesto que venga el testigo, ¿no? Entonces el procedimiento es ese, hay que cumplir el procedimiento, lo que no significa de que se le otorgue la misma carga de validez probatoria al documento que al testigo o al perito autor del documento. Entonces, por eso es que con tanto mayor razón es reflexivo analizar esa otra teoría, la extensa, la ancha, respecto al uso de la declaración previa a través de su propio órgano de prueba. Gracias, doctor. Tenemos a la doctora Marilia Escarza Chávez, que nos está pidiendo le aperturemos el micro. Por favor, ingeniero, apertúrele el micro a la doctora Marilia Escarza. Adelante, doctora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros.
En realidad, muy interesante la ponencia del doctor, pero tengo una incógnita, doctor. Mire, me ha pasado el caso que en un delito de apropiación ilícita, si bien es cierto, en sede fiscal, cuando recién están en la etapa de investigación preparatoria, hay una declaración de parte del imputado donde efectivamente pues acepta el delito al cual se le está atribuyendo, ¿no? Incluso en el momento que acepta esta declaración, en todo el proceso el fiscal le pide pues, por ejemplo, medios de prueba. En este caso la apropiación ilícita es de un bien que no era propiedad del imputado y él se lo estaba pues apropiando indebidamente. Entonces, en todo el proceso, el imputado nunca demostró documentación, pero en una declaración decía que si bien es cierto, él la tenía en propiedad del bien, pero que lo ha vendido porque No, creo que no la él, bueno, de buena fe dice que es de él, ¿no? En realidad, algo así. Entonces el fiscal le dice, señor, muestre el documento por el cual usted realizó la compra-venta. Y al final, durante todo el proceso, nunca se demostró ese documento. Y bueno, en este caso la parte, la parte de la defensa, con documentos, acreditó que esa persona era la titular del bien en No, materia de Marilia. litigio, ¿no? No, Entonces, doctora Yesenia, parece que, actualmente en registros públicos la persona sigue figurando como parece que titular del no bien han activado el audio. y bueno, ¿No lo al oye? final, Perdón, doctora Marilia. Doctora Marilia, un minutito. El doctor me parece que no lo oye. Doctor, ¿no oyó la pregunta? Doctor, Portugal, ¿nos oye? Creo que se le ha desactivado el audio. A ver, doctor Portugal, su audio. ¿Me escucha? ¿No me escucha, doctor Portugal? Creo que se ha ido su audio. Doctora, parece que no le han activado el audio. Me parece que se desconectó la doctora. Creo que su conexión, doctor Portugal. ¿Usted me oye, doctor Portugal, a mí? ¿Me oye, doctor Portugal? Pero creo que el doctor Portugal, su audio está mal, ¿no? estoy hablando, por favor. Sí, regrese la grabación. No nos Allá. escuchamos. Ya, continuamos con con la doctora Marilia. Le vamos a aperturar el audio para que nos vuelva. Marcelo Mesa también. Ya, empezamos con Marilia, ¿ya? Por favor. Entonces, ya podemos, ingeniero. Ya. Doctora Marilia, ¿me oye? Sí, la oyo. Ya, ¿Aló? por favor, proceda con su pregunta. El doctor no la ha podido escuchar. Vuelva a plantear su pregunta. Tratemos de plantear la pregunta más que el caso, por favor, si pudiera Ya, plantearla. perfecto. Ya, gracias. A ver, doctor, mire, ¿qué pasa en un proceso de apropiación ilícita de un bien mueble? El imputado en un inicio acepta el delito,
Incluso cuando se le notifica la carta notarial atribuyendo el delito, él contesta y todo, ¿no? Y en el momento de la etapa de investigación preparatoria por parte de Fiscalía requiere la documentación donde el imputado acepta que ha vendido ese bien que no era propiedad de él, pero durante todo el proceso nunca prueba documentalmente cómo lo vendió, nada. Y la otra parte, que es la parte agraviada, tiene la titularidad ante registros públicos del bien. Al final del proceso sale una sentencia en primera instancia indicando que no se tipifica apropiación ilícita, sino apropiación lícita. Y en segunda instancia igual ratifican. En este caso se ha visto vulnerado un derecho, porque si bien es cierto, la parte agraviada tiene toda la documentación que es la titular del bien, en este caso, ¿dónde quedaría la confesión, por así decirlo, ¿no? La confesión del imputado donde acepte el delito? En su ejemplo, ¿acepta el delito a través de una carta notarial? No, acepta el delito a través de una declaración. Bueno, pero es que es que hay un tema ahí de control de legalidad, ¿no? Alguien puede entrar a mi casa sin entrar profundamente al caso que te ocupa, ¿no? Primera razón, no basta únicamente la declaración del acusado. No, se debe necesariamente, y hay un derrotero jurisprudencial que exige elemento periférico, que justifique la declaración autoincriminatoria. Dos, él puede aceptarlo en su ignorancia, ¿no? En este momento alguien viene, quiere meterme un balazo, yo saco mi arma y lo mato. O sea, en esencia hay el contenido muerte, ¿no? Pero esto lo ha hecho actuando en legítima defensa. Entonces, es posible que la persona en la autoincriminación o en la confesión que éste realizó se haya responsabilizado porque ignora el derecho o porque sencillamente creyó que era la mejor situación o de favorabilidad a su libertad. Pero el fiscal y el juez deben necesariamente hacer un control de legalidad a partir de la tipicidad de la conducta. Y no solamente eso, sino un control de probanza suficiente para determinar que la autoincriminación tiene un respaldo probatorio, pero además tiene un respaldo de subsunción en el tipo penal, ¿no? Entonces, quizás ese criterio haya operado, pero la sola autoincriminación en carta notarial o en su caso, como usted me señala, en la declaración, no es fuente exclusiva de una condena. Es una fuente excluyente, se excluye con otras y se incorporan entre otras. Doctor, pero en este caso ahora, ¿qué pasaría? La persona agraviada actualmente tiene propiedad del bien inmueble, pero nunca lo tiene en su poder y ese bien mueble está operando por cualquier sitio, puede cometer cualquier tipo de ilícito y al final en vía sentencia no le han dado pues la apropiación ilícita, o sea, no le han devuelto su bien y la otra persona prácticamente la sigue teniendo en su poder, o sea, la persona que aceptó el delito. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la figura para poder es que él ha aceptado salvaguardar? El delito, pero no hay delito para el juez. Es que él ha considerado que hay una apropiación indebida, pero el juez la ha calificado como debida, por tanto no tendría que restituir nada. Y si mañana pasado se comete un delito en ese bien, ¿a quién van a responsabilizar? ¿A la titular que aparece en registros públicos o cómo harían? Bueno, es que habría que revisar el tema, ¿no? Si es que a él le ha dado la titularidad, a él. Porque una cosa es bajo el principio de primacía de la posesión, ¿no? Es el que opera en registros públicos o el que tiene el dominio del bien. Entonces habría ahí que verificar ello, pero en esencia, en respuesta a tu pregunta, al juez no le ha desposeído, entiendo, habría que revisar un poquito más el caso, pero por tu pregunta, no lo ha desvinculado del bien, porque lo califica como el titular del bien. Entonces, si él es el titular del bien y el delito se genera en ese bien, bueno, a él tendría que recaer la denuncia, ¿no? Digamos, me parece que va en esa línea tu pregunta, pero la autoconfesión sola es absolutamente precaria de cara a una decisión judicial de condena. Ya, doctor, muchísimas gracias. Ya. Bueno, pasamos con el doctor Marcelo Mesa Ayala para que proceda a hacer su pregunta. Activamos el audio, por favor, de Marcelo Mesa Ayala. Adelante, doctor Marcelo. Doctor Portugal, me encanta, doctor, que va a venir a Arequipa. Epa, ahí nos vemos el 14. Doctor, me acuerdo mucho de una frase suya que dijo: dime la verdad que yo... Me encargaré de la mentira. Yo digo la mentira. Dime tu verdad que yo me encargo de la mentira. Sí, doctor. Eso comencé cuando estuve en Puno.
agarré, se lo dije, eso sí. Y la verdad que he tenido éxito con esa frase. Doctor, me siento mal. He tenido una audiencia hoy día en la mañana, pero la verdad es esta, que la verdad que no... me siento mal, digo, en el sentido que nunca he visto en mis años que he tenido, porque yo soy 30 años en la policía, 20 años de abogado, pero es algo curioso que mi patrocinado está yendo por la americana y se da la vuelta. ¿Y qué pasa? Que la fiscal agarra, no sé si será una gracia, que ella agarra, lo hace que mi patrocinado lo choca con la parte posterior, ¿ya? Con la parte posterior del lado derecho. Nunca he visto un choque así. La verdad que nunca he visto ni lo voy a ver, pero así está haciendo acá esta fiscal. Todavía lo que hace, ¿sí? A mi patrocinado ha pedido por homicidio culposo. Claro que a la consecuencia del impacto que el otro lo choca, hay 2 muertos, una chiquilla de 12 años y de 16 años. ¿Ya? Da la vuelta en U, viene el carro, con las luces apagadas, se estrella y mueren las 2 niñas. Las dos chiquillas. Al morir, ahora le está inculpando a mi patrocinado que ha cometido el delito de homicidio. ¿Ya? Y este delito dice bien claro, no menor de 6 ni mayor de 8. Y también le pone lesiones culposas, que le pone de 4 a 6 años. Pero el que chocó, el que impactó, el que causó la muerte, agarra hasta embriagado, lo deja en la camioneta y se va. Después de 9 días, se presenta con su abogado. Y justo puse esa frase que que la recuerdo mucho. Y entonces le digo, y le pone por fuga. ¿Y qué viene a ser la fuga? 6 meses, mucho 3 años. Y la verdad, doctor, que me preocupa. Y en forma muy casual, me acaba de llegar, hará 1 hora, me ha llegado la notificación, lo que ha sido en la mañana. Este sistema, la verdad que no me gusta de virtual. ¿Por qué? Porque no entra y la fiscal me ha tratado mal. Que yo he ido, ¿qué pasa? Le dije, doctora, no se confunda, le dije. No se confunda. No me ha dado el link, imposible. Yo no soy adivino, yo soy abogado, le dije, ¿sí? Entonces le digo, doctor, la verdad que me siento mal. Me siento mal, ¿cómo puede acusar? Usted bien sabe, le digo así, porque yo le digo como policía, he sido yo comisario, he visto cuál es la situación. En la manifestación que tengo acá, acá tengo como 66 hojas. ¿Qué pasa, doctor? Le digo, en todas las manifestaciones, la fiscal nunca ha ido. Solamente le dice, con conocimiento. Con conocimiento, dice así. Yo como abogado, el policía me debía a mí notificar y decirme, para estar ahí citado, ¿sí? Nada. Le digo, doctor, puedo cuestionar la nulidad de todas las manifestaciones que ha hecho a los que han estado ahí dentro de la camioneta, que han estado embriagados, que claro que se han ido a la fuga, no se puede probar porque han hecho abandono. ¿Puedo yo sugerir, pedir que se anule porque la fiscal no ha estado presente? Esa es la pregunta que le hago, doctor. A ver, pero cuando te refieres a que la fiscal no estuvo presente, ¿te refieres al momento del choque, de la intervención o cuando ellos declararon? El momento de que han declarado. Cuando declararon, ¿no estaba la fiscal? Nunca ha estado. O sea, ahí está, y acá lo tengo en la meditación, con conocimiento. Con conocimiento. No, por supuesto, pero a ver, si ya ha acusado, a ver, dos temas ahí. O sea, declararon ante el policía, pero sin presencia fiscal. Así es, ahí dice, con conocimiento, por ahí el encabezamiento, con conocimiento de la fiscal. Es el cliché, pero no está firmado por ella. Así es. Ya. A ver, inclusive yo le he dicho,
Yo le he dicho así, le dije, hágame el acta, le dije, de inmediato hágame el acta, que venga la fiscal, que venga la fiscal. Y no le ha dado la gana de venir. Y no ha venido, lo ha hecho por video. Inclusive, si usted le pregunta a mi cliente si la conoce, ni por video la conoce. Bacán. No Ahí puede hay ser. tres respuestas. Yo quiero anularlo. ¿Qué me sugiere, doctor? Hay tres respuestas. El primero, mi querido amigo, tenemos que enfrentarnos y lidiar con todo tipo de rival, ¿no? A veces vamos a jugar de locales, a veces jugamos de visita, y en la virtualidad todos jugamos de visitas. Jugamos con truenos, jugamos con relámpagos, ¿no? Jugamos con llovizna. Así que un maestro, a quien yo considero un maestro de mensajes, que es el doctor César Nakazaki Servidón, no es mi maestro de formación, es un maestro de mensajes, y a que yo aún sigo todavía. Me dio una frase que es bastante interesante. Él me dijo que el derecho no es una carrera de velocidades, sino es una carrera de resistencia. Así que hay que tratar de resistir, no hay que correr, a veces hay que trotar, a veces hay que caminar, a veces hay que correr, por supuesto. Pero esto no se acaba acá. O sea, la acusación no es un símil de condena, de manera que me parece que estás en condiciones de poder afrontarlo. Entonces hay que enfrentarnos a todo tipo de rivales y hay que tratar de adaptarnos y superarnos. Así que no te sientas mal. Siéntete mal con una defensa ineficaz o una defensa en ausencia, ¿no? Pero no con una acusación, porque todavía tienes... Recién el partido está calentando, mi querido amigo. Así que ten esa tranquilidad. Dos, a ver, en esos casos, no quiero profundizar en el tema porque no lo conozco, pero en los casos de daños en los casos de homicidios culposos por siniestros o por intervenciones vehiculares o por accidente vehicular, en definitiva, los factores probatorios son fundamentales. Es decir, el informe de daños o el informe técnico que se utiliza a propósito de la determinación de quién es el autor en estos hechos son fundamentales. El famoso factor de contribución, bien, es determinante para estos casos. Entonces, ahí no sé si has presentado una pericia de parte, si estás en condiciones de poder hacerlo, porque el código no exige, por el derecho a la libertad probatoria, cuando te notifican la acusación, cuando el juez de investigación te notifica la acusación, y si no lo has presentado antes, no te impide hacerlo allí, pero esa pericia, y principalmente el concepto de factor de atribución, es muy equívoco en algunos casos e induce mucho al error en la conclusión de quién es el causante y el responsable de un accidente automovilístico, ¿no? Un accidente automotor. Entonces, ten bastante ojo en ese análisis pericial, evalúa una eventual pericia de parte si estás en el tiempo para presentar una pericia, o en su defecto, instrúyete y capacítate con un perito especializado en este tipo de pericias para cuando vayas a juicio logres reducir los niveles de conclusión a partir del factor de contribución. Seguramente hay una pericia en este caso. Ese concepto, factor de contribución, insisto, amigo, porque he tenido casos como estos y he tenido instrucciones con peritos ya jubilados del Ministerio Público que hacen este tipo de pericias técnicas sobre determinación o causación de determinación de responsabilidades en accidentes en parque automotor, y créeme que los factores de atribución en muchas ocasiones inducen a un error. Y a veces no solamente inducen, sino además que tienen conclusiones sobre falacias, y la falacia pues es un cáncer probatorio, ¿no? La falacia es un error de valoración probatoria, pero sí que si no lo logras identificar, no lo logras descubrir, digamos, puede pasarte factura. Y respecto de lo tercero, si ya hay acusación y ya el caso formalmente está en una etapa intermedia, y el mecanismo que tendrías ya no sería el de tutela, porque el de tutela se activa solamente durante la investigación preparatoria. El mecanismo que tendrías es o el remedio, no te lo sugiero, porque el remedio puede sugerir una convalidación. Lo que te sugiero es que plantees, dentro de los 10 días que te notifiquen la acusación, plantees una oposición a la prueba de cargo, pero no por inconducente, inútil o irrelevante, sino por ilícita. Bien, por ilícita. Tú sabes que los jueces analizan estos 4 criterios para admitir prueba para juicio: que sea conducente, pertinente y útil, y además que sea lícita la prueba. Y un testimonio no es lícito sin intervención o participación del Ministerio Público. Y no basta el rigor romántico de con intervención fiscal.
¿no? La intervención no es formal, no es simbólica, la intervención es material, es sustancial en el documento y en el contenido y en la declaración con firma. Entonces, si esa declaración no tiene firma de la representante de la legalidad, puedes cuestionar la ilicitud de esa declaración, excluyéndola de la admisión probatoria en la famosa audiencia de control de admisibilidad probatoria, que es una de las 5 audiencias que se desarrollan en la etapa intermedia. Esa sería tu, digamos, sería tu defensa en etapa intermedia, y si es que la admiten y tu cliente decide decide declarar en juicio, no vas a hacer uso de esta declaración, y si desea acogerse al derecho al silencio, la norma establece que se dará uso y lectura de su declaración previa, y ahí tú puedes protestar y plantear una cuestión previa de que no se puede dar lectura de su declaración porque en esa declaración no estuvo la representante de la legalidad. Y por consecuencia, bajo las reglas de la lectura de la declaración del acusado que no decide someterse a juicio, solamente puede leerse aquella declaración dada en presencia fiscal. Por consecuencia, esta no podría, ¿no? Digamos, tienes esas 2 alternativas: a corto plazo, etapa intermedia, y en el futuro, en juicio. Doctor, quisiera decir algo. Hay que ser realista. El policía, he podido observar varios vicios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que lo que hace mal el policía, la fiscal, como no sabe nada de peritaje, Ajá. se ampara de lo que hace mal el policía. ¿Y qué cosa ¿Para qué? hace? ¿Se ampara qué? Se ampara de lo que hace el peritaje el policía. Ah, ok, sí, pues es la base de prueba que está tiene, ¿no? Entonces, ¿y qué hace el juez? Apoya lo que hace mal la fiscal y el policía. Entonces, ¿en qué estamos? No sé en qué país estamos, no sé. Todo lo que hace la fiscal, Entonces, prepárate para el juicio, mi querido amigo. Créeme que los peritos, y ahí permítame hacerte una reflexión. Yo trabajo mucho con los peritos, ellos me capacitan en algunos casos, y los peritos se pasean con los abogados si es que notan que el abogado no tiene conocimiento en el contrainterrogatorio. Entonces, es muy importante capacitarse en probática pericial, porque a veces hacen y copian las mismas pericias de otros casos en una propia, cuando no necesariamente es lo mismo, ¿no? Imagínate en las pericias de violación sexual, hay quienes consideran, hay muchos fiscales que consideran que las conclusiones de eritemas, escoriaciones o equimosis son exclusivas de un acto de violación sexual. Y eso no es así. Yo en este momento me raspo en la pared la mano y eso me produce una escoriación. Me meten un puñete o un producto o un golpe producto de una fricción muscular, eso genera una equimosis. Y hasta con desprendimiento capilar, que es la naturaleza de la equimosis, ¿no? Y eso no es exclusiva de un acto sexual. Pero a veces los certificados médicos legales en conclusiones aparecen esos signos, automáticamente consideran que ha habido un acto sexual. Y no es así. Entonces, llegar a esa conclusión y demostrar de que estos factores son no exclusivos, sino ampliados y usuales, incluso en una relación sexual consensuada o producidas por otro acontecimiento, es muy difícil, pero tienes que hallar ese camino. Te sugiero que analices bien la pericia, presentes una pericia de parte o te prepares con un perito técnico especializado en este tipo de disciplinas para que analicen ese factor que te señalo, el factor de contribución, que es lo que usualmente utilizan los fiscales para acusar y los jueces para condenar, pero son los que más fallas grotescas o errores tienen en su apreciación. Te sugiero que hagas eso. Doctor, le agradezco. El día 14 lo espero acá en Arequipa. Personalmente Claro que sí. voy a ir a buscarlo. Un Claro que abrazo, sí. muy amable. Hasta Otro luego, para ti. doctor. Gracias, doctor Mesa. Por favor, le damos la palabra al doctor Raúl Vargas. Adelante, doctor Raúl. Muy buenas tardes, doctor Juan Carlos Portugal. Gracias por la clase. Quería su opinión respecto a algo, o bueno, una interrogante. Ante un indicio de la comisión de un delito, el representante del Ministerio Público, el asistente en función fiscal o asistente administrativo, pregunta, ¿tienen el deber de aperturar investigación o denunciar? Voy a leer solamente 2 líneas del 363. El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Imaginemos algo, ¿no? El caso de una ciudadana extranjera que diariamente en un canal de señal abierta, en un espacio noticioso, en varias oportunidades señala que ejerce el periodismo, y lo vemos hacerlo, ¿no?
Sin embargo, solo cuenta con el grado de bachiller. Pregunta, ¿el fiscal y sus colaboradores, si observan ese hecho, cómo deben proceder? Te agradezco. A ver, en el caso de los periodistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no se requiere colegiación obligatoria para ejercer la profesión, ¿no? O sea, puede hacerlo un bachiller, puede hacerle a alguien algún titulado sin colegiatura, o incluso, bueno, por supuesto, con colegiatura, o incluso sin colegiatura, o incluso en una situación de bachiller. Entonces, de manera que en ese escenario no nos encontraríamos. Ahora bien, claro, en la pregunta que tú me formulas es, ¿qué pasa si un bachiller realiza actividad de periodista? ¿Ese es el ejemplo? ¿O alguien que ha sido titulado pero no ha sido colegiado ejerce labores de periodismo? ¿A cuál te refieres? ¿A qué supuesto? ¿Aló, Raúl? Hay que volverle a habilitar el audio, ingeniero. Allá. Aló, Raúl. Y quisiera saber para responder tu pregunta de manera más adecuada. Doctor, sí, claro, disculpe. Sí, me refiero a, supongamos que un caso hipotético, ¿no? Una ciudadana extranjera que en el 2013 en la Universidad de San Martín de Porres obtuvo el bachiller, pero digamos que tiene la oportunidad de salir en un canal representativo acá, en señal abierta, y señala ella que ejerce el periodismo, y bueno, los que no conocíamos el dato que usted ha brindado, observamos y decimos que ejerce el periodismo. ¿Qué dato he observado? No, lo que no conocía, el dato que usted ha mencionado de la Corte Interamericana, que no necesitan... Ya. Claro, pero claro, ese requisito, o sea, digamos, está muy vinculado a los requisitos legales que se requieren para ser funcionario o servidor público cuando, digamos, aun cuando no lo haya expresado, digamos, no se encuentre de forma expresa, está más relacionado a la administración pública, ¿no? Es decir, al funcionario o servidor público que no poseyendo los requisitos adecuados ejerce una labor. Digamos, está vinculado a ese lado. No, pero digamos, no está tan vinculado al ámbito personal o privado o empresarial en donde los requisitos, en donde no hay un requisito legal, como por ejemplo para ser congresista o para ser juez o para ser fiscal. Para ejercer el periodismo no hay un requisito que establece la norma. El Colegio de Periodistas tampoco a través de su código de ética establece, o su código de función tampoco establece qué se ejerce, no se dice. Entonces, la regulación no va por la ley, la regulación va por la institución o por el propio sector particular. Hay muchas periodistas, Aldo Mariátegui no es comunicador, no es periodista y sin embargo ejerce labores de comunicación, no de periodismo, porque él comunica, no hace juicio, no hace reportajes, es decir, comunica sus opiniones, buenas o malas, pero las comunica. Entonces, ahí no hay una exigencia legal. Dice, requisitos legales en tal artículo para ser periodista, no lo hay, ¿no? Entonces, la regulación ya no es legal, sino es una regulación institucional, corporativo, particular, a diferencia de otras profesiones que sí generan un reconocimiento como requisito legal para ser fiscal, para ser juez, en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? O un estudiante de comunicaciones que de pronto destaca en su aula y es periodista. O sea, si hay un requisito establecido en ese canal para poder ser periodista, flexibilizando, relajando los requisitos, no cometes ese delito, porque la regulación no es legal, es una regulación institucional, ¿no? Entonces, va por ese lado. Ahora, este delito va muy vinculado con el famoso delito de nombramiento indebido en el cargo, ¿no? Que también, en definitiva, plantea requisitos materiales para ser nombrado debidamente en el cargo. Cuando hay un nombramiento indebido, el nombramiento indebido supone que hay una alteración en los requisitos o un incumplimiento en los requisitos o sencillamente una inexistencia en los requisitos. Entonces, bajo el análisis de estas famosas aplicaciones de los principios de especificación en los tipos penales, el principio de especialidad, por ejemplo, el principio de subsunción y también el principio de especialidad vincularían este delito tratándose de nombramientos de funcionarios y servidores públicos, ¿no? Pero ten en cuenta que los requisitos no necesariamente están en una ley. Los requisitos están
en un memorándum, están en una norma particular, están en un código de ética o en un código de función, como en el Doctor, caso de disculpe. como en el caso de las instituciones particulares, ¿no? Sí, doctor, disculpe. El planteamiento que usted hace es magistral, ¿no? Más allá del dato que ha brindado de la Corte, pero si es un planteamiento magistral, una interpretación brillante, cabría que alguien de repente, con un bagaje académico como el suyo, podría plantearlo de otra manera, porque el tercer párrafo de ese artículo es el más apropiado para los funcionarios públicos. O sea, si yo me sujeto a las dos líneas del 363, alguien podría señalar que ese caso hipotético, esa bachiller de periodismo está cometiendo el delito, así sea una particular. ¿Qué dice el tercer párrafo? Se lo leo, doctor. Claro. La opinión consultiva es la 585. La pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años si el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de la función pública o prestando servicios al Estado, bajo cualquier modalidad contractual. Ya. Entonces, ese tercer párrafo, entiendo yo que está referido para los funcionarios o servidores públicos. Claro. Más allá que esto se encuentra en una sección, en un título que tiene que ver con la administración pública, el primer párrafo entiendo yo que está reservado para los particulares. Esa opinión consultiva, en todo caso, usted como, bueno, en el caso de la defensa, sería excelente, ¿no? Para defender a una persona que se encuentra en ese caso hipotético. Pero en el caso del representante del Ministerio Público, ¿cómo construiría un argumento tan brillante como el que acaba de esbozar? Es que no sé si está tan brillante, porque los requisitos legales, cuando se hace alusión a los requisitos legales, hace alusión a que es un requisito establecido en una ley. En una ley general, la ley del marco del empleo público, la ley de carrera, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, en donde hay requisitos para acceder a una determinada plaza o a una determinada función, ¿no? Entonces hay una ley expresa, ¿no? Esta norma es una norma abstracta. Necesariamente tienes en el ordenamiento normativo que identificar dónde está la ley que regula esos requisitos. Y por supuesto, si hay un requisito incumplido, podríamos encontrarnos insisto, encontrarnos en ese delito. Pero hay regulaciones que no están en la ley, que no las ha hecho el legislador o las han hecho las instituciones, sino sencillamente no las hay, y como justamente no las hay, es que la discreción ahí opera, y no de forma arbitraria, porque ante la ausencia de la ley, opera la discreción y opera la propia autorregulación. Por ejemplo, los funcionarios al interior de una entidad municipal o regional no tienen una ley general dada por el Congreso de la República. Para ser gerente se requiere esto, ¿no? Sino tienen las normas a las que se denominan como normas de autogobierno normativo. La ley, el reglamento de organización y funciones, el manual de organización y funciones, las famosas cartas funcionales o memorándums funcionales, en donde también se establecen no solamente deberes o competencias específicas de cara a una eventual infracción de la función, sino también los requisitos, bien, para acceder a ese cargo. Entonces, pero hay una norma, hay una regulación no legislativa establecida en un código, sino es una regulación municipal de la propia entidad. Pero hay regulaciones, y por supuesto que si las incumples, ahí podrías estar en este delito o podrías estar en el famoso delito de nombramiento indebido del cargo, ¿no? Pero hay ausencia de regulación en instituciones públicas también, en instituciones privadas, en mi estudio de abogados, en canales de televisión, y en donde nadie podría cuestionar la ilicitud de un nombramiento porque sencillamente no hay requisitos para su nombramiento, ¿no? Y en el caso de los periodistas, esta es la mención que te hacía, la opinión consultiva que te hacía mención, la opinión consultiva 585 del 13 de noviembre de 1985, titulada La colegiación obligatoria de periodistas. Es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí en efecto se señala lo que te dije anteriormente, ¿no? Que para ejercer la profesión, a diferencia del derecho, la profesión que ejerce y necesariamente necesitas estar colegiado, en el caso de los periodistas, por la labor democrática que esto desarrolla en el seno de una sociedad deliberativa, así lo establece la propia Corte Interamericana, no se requiere tal situación. En respuesta a tu pregunta, si es que hay una ausencia de regulación, no podría yo imputar.
porque vulneraría mi propio principio de legalidad. Si no hay algo que lo prohíbe, no hay algo que se castigue. Y por consecuencia ahí opera no el arbitrio, sino ante la ausencia o vacío o ocio, ocio legislativo, no puede operar la sanción, la punición, sino el arbitrio, la discreción, ¿no? Y en aquellos casos en donde claramente hay una ley que expresa los requisitos y estos se incumplen, por supuesto estaríamos o bien acá o estaríamos en el nombramiento indebido del cargo. Le agradezco, doctor. Con mucho gusto. Doctor Portugal, bueno, muchísimas gracias por las respuestas, muchísimas gracias por la ponencia. Definitivamente su sabiduría por conocimientos y por experiencia nos ayuda mucho a mejorar la práctica profesional de la abogacía. Realmente es notable sus conocimientos y le agradecemos profundamente la solidaridad que ha tenido para con nosotros en esta capacitación. En nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, en nombre del Sindicato de Trabajadores de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y del Centro de Formación FN CENSUP, queremos agradecerle infinitamente su participación. Estamos realmente agradecidos, no hay términos para agradecerle su apoyo en esta capacitación. Muchísimas gracias, doctor. Cuente conmigo cuando deseen, doctora. Cuando Le tomamos deseen, la palabra. por el origen que tengo en mis venas, que es también mitad yacuchana y mitad cusqueño, siempre tendrán un sí respuesta por parte mía. Encantado de la vida de colaborar cuantas veces deciden ustedes hacerlo. Invitarme. Muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a doctor. todos y todas por su participación. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Un buen fin de semana también. Gracias, doctor. Permiso. Buenas tardes. Señores participantes, estamos culminando la sesión de hoy, de la tarde. Nos volvemos a reunir a las 8 de la noche con la siguiente ponencia. A las 8 de la noche vamos a conectarnos nuevamente con la última ponencia del día. Muchas gracias por su participación y nos estamos viendo a las 8 en punto. Buenas noches.